Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvise Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Amdvaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a recordar siempre para que los nuevos que no han escuchado esa explicación y también los que sí la han escuchado varias veces la vuelvan a recordar, que ese inicio, que es el inicio con el que regularmente comienzo el mensaje de los amaneceres espirituales, es una especie de acondicionamiento, es una especie de herramienta para situarme en la condición adecuada y poder un poco abordar temáticas tan profundas como lo es nuestra en relación con Dios. Las Escrituras explican que no se puede adentrar una en las propiedades del Señor Supremo, no se puede adentrar uno en la palabra relacionada al Señor Supremo, no se puede adentrar uno en el sentimiento de amor por Dios si no se sitúa en una postura de humildad y respeto, sencillez y entrega, en una postura de servidumbre amorosa hacia el propio Señor y hacia aquellas criaturas o representantes de aquellas criaturas que se encuentran situadas eternamente al servicio de el amoroso Señor Supremo. Entonces esa fórmula, por decirlo así, esas palabras con las cuales inicio realmente no son una fórmula mística, no son una fórmula mágica, no son nada de eso. Son simplemente la expresión verbal de un sentimiento y de una actitud interna, por supuesto, una actitud de situarnos o de situarme en este caso, respetuosamente, pero sobre todo amorosamente, al servicio, a los pies, o sea, reconocer la posición magnífica, elevada, que tienen aquellos que en un momento u otro lograron entregarse por completo de una manera lúcida hacia Dios. Y cuando uno se coloca en una posición así o uno se encarga de colocarse en una posición así, entonces nuestra mente un poco que se libera y deja atrás sus tonterías y sus conceptos, nuestro corazón se apertura y también se vuelve un poco más ligero y nuestra mirada se sitúa en los maravillosos pies del Señor a través de el situarse también en los siempre agradables y hermosos pies de aquellos que están al servicio del Señor. No se puede llegar a entender en nada, ni siquiera tampoco a amar en ningún sentido al Señor Supremo, si no nos vamos colocando en una posición de servicio hacia Él. La práctica definitiva para lograr acercarnos a la comprensión o a la revelación de algo y llegar también a acercarnos a un creciente sentimiento de amor hacia ese algo es definitivamente la entrega. Y la entrega se traduce en una actitud de servicio. Nadie puede decir
con veracidad que está entregado a un asunto, una temática, a una persona, a una causa, si no siente en su corazón el impulso de ponerse al servicio de ese asunto, persona, causa, etcétera, etcétera. La entrega es, por tanto, la traducción a nivel de conducta, a nivel de comportamiento, de eso. O sea, disculpen, el servicio es la traducción a nivel de comportamiento de eso a lo que llamamos entrega. Desde los propios inicios del Srimad Bhagavatam, desde los inicios de cualquier enseñanza que se considere una enseñanza seria y trascendental, se nos explica esto, y si no se explica de manera clara, de manera abierta, dependiendo de la cultura, se da a conocer de manera implícita. O sea, solamente la entrega te hace volverte siervo, la entrega te hace volverte discípulo, la entrega te hace volverte receptor. Esa posición, entonces, cada propuesta llamada como propuesta religiosa o propuesta de práctica espiritualista de cualquier tipo, tiene su propia fórmula de entrega. Y repito, no está la cuestión en la fórmula o en la apariencia externa de esa fórmula, sino en el sentimiento y actitud que genera en ti, así como también en la actitud mental desde el punto de vista del pensarte, o sea, cómo te ubicas en ese momento mientras estás realizando o ejercitando dicha fórmula de acondicionamiento, cómo te ubicas, qué sentimiento te va invadiendo, qué emoción te va invadiendo, qué pensamiento te va invadiendo, o sea, qué postura vas asumiendo. El último texto compartido, el último texto leído pertenecía a los inicios del capítulo número 18 del primer canto del Srimad Bhagavatam, donde se dice: además Maharaj Parikshit siempre estaba entregado conscientemente a la personalidad de Dios y por lo tanto ni le tenía miedo ni lo dominaba el temor de una serpiente alada que había de morderle debido a la furia de un niño brahmana. Apuntábamos en ese momento la posición del devoto del Señor. Es una posición de entrega. Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado, siglo XVI, en la India, decía de una forma muy poética, ¿no? O sea, te pertenezco, tú eres mi Señor, pase lo que pase, lo eres y lo seguirás siendo. Esa posición es una posición que se puede lograr de dos maneras. La primera manera es en apariencia y la segunda manera es por resultado de madurez progresiva. En apariencia es cuando usted da a conocer de todas las formas posibles que usted sí está entregado a Dios, e incluso da discursos o hace oraciones audibles donde dice: oh Señor, te pertenezco, soy tu siervo, etcétera, etcétera. Pero realmente tu mente y tu corazón están siempre saltando lejos de Dios y se están siempre poniendo todo perturbados por los sucesos de la cotidianidad. Si vamos al Bhagavad Gita, donde Krishna le instruye a Arjuna, vemos que Krishna instruye a Arjuna comenzando por eso precisamente, o sea, por la inquietud de la mente y por cómo la mente, cuando no está en la postura de verdadera entrega, siempre está siendo perturbada, siempre está siendo inquietada de algún modo por ilimitados estímulos. Unos provienen del exterior, o sea, fuera del cuerpo, otros provienen del propio cuerpo y otros son construidos por la propia mente.
Entonces que eso es un signo distintivo de cuánto está progresando mi proceso de entrega. Es la asimilación cada vez más tranquila de los diferentes sucesos que siempre van a estar llegando de una manera u otra a lo que llamamos nuestra vida. Estos sucesos básicamente se pueden clasificar en tres: aquellos de connotación negativa para nosotros, aquellos que resultan de connotación positiva para nosotros y los neutrales. Connotación negativa me refiero a aquellos a los cuales llamamos sufrimientos o que llamamos acontecimientos desfavorables. Y cuando hablo de para nosotros me refiero a para la persona en sí misma o para aquello que es importante para la persona. Por ejemplo, un familiar, un amigo, un ser querido, cuestiones así. Con los acontecimientos de orden favorable me refiero a aquellos que es todo lo contrario, o sea que resultan de significación positiva, la criatura los ve como algo bueno, una buena noticia, un buen hecho, e implica también a aquellos que entran dentro del círculo afectivo. Y los neutrales me refiero a aquellos que simplemente suceden en la vida, pero le pasan en ese momento de manera casi desapercibida, pues no tienen hasta ese momento ningún significado, aunque en el futuro puedan llegar a tenerle. Pues bien, los neutrales no hay problema, no causan perturbación porque todavía no tienen significado. Pero tanto los positivos como los negativos, los dos son polémicos, aunque curiosamente se suele pensar que solo los acontecimientos de orden negativo, los clasificados como negativos, son los polémicos y por tanto uno se ocupa de resolverlos o de huir de ellos. Entonces tiene el ser humano la idea de que los de orden positivo, aquellos que me agradan, los que son favorables según mis planes, no son polémicos. No son polémicos. Sin embargo, Krishna en Bhagavad Gita le instruye a Arjuna sobre cómo ambos tipos de acontecimientos tienen que ser rebasados en el sentido de la influencia que ejercen sobre nuestra mente. O sea, Krishna está diciendo todo lo que de una forma u otra remueva tu mente, ya sea en un sentido o en el otro, debe ser rebasado. O sea, este debe ser rebasado significa que no es que el acontecimiento sea negado, sino que lo que sea resuelto sea el poder de perturbación que el acontecimiento genera en mi mente. Porque cuando la mente comienza a hacer oleajes, entonces el reflejo de la supuesta realidad se distorsiona. ¿Han visto un lago, un estanque, una vasija con agua? Si usted se observa en ella y si usted la remueve de pronto con la mano, hace algún tipo de ondas, entonces ya la imagen que se refleja no es clara. Y ahí viene la percepción errónea de los fenómenos que están aconteciendo en nuestra vida. Lograr una mente estable ha sido, sigue siendo y será la meta de muchos practicantes. De hecho, muchos practicantes sitúan a la perfección de la autorrealización o a la perfección de lo que llaman mística, espiritualidad, religión, etc., en lograr una mente estable, una mente que no se perturbe. Pero la cuestión del devoto, sin embargo, no es esa. La cuestión del devoto no es lograr una mente que no se perturbe, sino que la especifica una mente que se mantenga estable frente a aquellas cuestiones de significado provenientes de la propia experiencia material. ¿Qué significa esto? Significa que la mente de un devoto, hablo de los devotos puros, los establecidos completamente, también se perturba, pero se perturba en relación solamente a acontecimientos que están vinculados de manera directa o no directa con el Señor Supremo, sus actividades, pasatiempos, cualidades. Entonces, cuando el devoto se sitúa en ese punto
el devoto está situado en una situación, se dice, perfecta, porque puede manifestar todas las potencialidades, siente emociones, siente sentimientos, siente deseos, proyecta anhelos, sueños, pero todos van a estar derivados o todos van a estar motivados por el sentido, primero, de realidad o de existencia real e innegable que para él tiene eso que llaman Dios. Segundo, el sentimiento de amor que ha desarrollado en relación a eso. Y tercero, la propia relación de servicio que ha ido cultivando también en relación a Dios. Entonces el devoto en verdad no es que sea estable desde el punto de vista o el significado de neutralidad, no es que sea apático, no es que no reacciona, no es que no. El devoto en la posición la cual el Señor Krishna explica es estable desde el punto de vista de reacción frente a las cuestiones de la vida en el plano de conciencia material. Este estable solamente se puede lograr, este estable del cual habla Krishna, cuando uno se entrega de manera confiada y se coloca en una posición de refugiado, y esta posición de refugiado es una posición real. O sea, uno constantemente o frecuentemente, primero de modo disciplinado, o sea, como una rutina de entrenamiento, y después va a hacerlo de modo espontáneo. En diferentes momentos del día le va a surgir ese sentimiento, le va a surgir en diferentes maneras. Uno practica el refugiarse y se ejercita en el anhelo del refugiarse, en el anhelo de establecerse, en el anhelo de relacionarse con cada vez más realismo con la suprema personalidad de Dios desde un sentimiento sincero del corazón. Entonces Maharaj Parikshit se dice que debido a que estaba completamente refugiado, entregado conscientemente, esto es importante, conscientemente, a la personalidad de Dios, no tenía miedo ni lo dominaba el temor de una serpiente alada. O sea, no le preocupaba el tema del futuro, no le preocupaba qué va a pasar, qué pasará, es inminente, que va a sufrir, que esto, que aquello, no. O sea, no sé lo que va a pasar, incluso aunque lo sepa, debo de seguir ubicado en el cultivo del sentimiento como refugiado. Si estoy refugiado en mi amoroso Señor, quien está ubicado eternamente en una postura trascendental, que es lo mismo que la postura donde la vida está mostrándose en su esencia misma. Si estoy consciente de que este cuerpo es pasajero y que también, aunque hay que cuidarlo de cierto modo, aún así pasará. Si estoy consciente de que todos los acontecimientos que suceden en mi vida son reacción de una serie muy compleja de decisiones y cuestiones anteriores que yo ni recuerdo y ni siquiera otros recuerdan. Si estoy consciente de todas esas cuestiones, entonces acá me establezco. Me establezco y simplemente voy observando, voy viviendo, voy experimentando como todo va sucediendo. Pero trato de no caer en la trampa del acontecimiento en sí. Porque cuando uno cae en la trampa de lo que está sucediendo en sí, del fenómeno que está pasando en mi vida y de todas las formas en las cuales se está manifestando, entonces la atención, como lo hemos dicho muchas veces, comienza a desplazarse del sentimiento de entrega. Y entonces la mente empieza a enredarnos en sus propias historias y significados. Viene el desastre, traducido en una palabra más entendible, el sufrimiento. Continúa diciendo, y aparte de eso, después de dejar a todos sus asociados, el rey en calidad de discípulo se entregó al hijo de Vyasa, y de ese modo logró entender la verdadera posición de la personalidad de Dios.
El rey era sin duda alguna un gran devoto, pero aún así nunca se consideraba un gran devoto, y cuando encontró a un siervo puro del Señor Supremo, no dudó en entregar a él, entregarse a él. Es significativo aquí al final dice el hijo de Sukadeva Goswami, y de ese modo logró entender la verdadera posición de la personalidad de Dios. Esto se debía, continúa diciendo, esto se debía a que aquellos que han dedicado sus vidas a todo lo relacionado con los temas trascendentales acerca de la personalidad de Dios, de quien cantan los himnos védicos y que están dedicados constantemente a recordar los pies del Señor, no corren el riesgo de tener conceptos erróneos, ni siquiera en el último momento de su existencia. Aquellos que están entregados, o sea, por tanto, la posición recomendada por las más grandes autoridades del conocimiento trascendental es ir creando en mi vida un mecanismo que me vaya preparando y entrenando en una entrega o hacia una entrega hacia el Señor. Una entrega hacia el Señor. Esta entrega va a ser, con el paso de los tiempos, cada vez más difícil, porque la propia situación de los tiempos se va a volver cada vez más compleja y van a haber no solo más tipos de sufrimiento, sino también más tipos de situaciones polémicas, así como también más tipos de entretenimiento para distraer nuestra mente. Y distracción en diferentes puntos significa obstáculo para la entrega, porque entrega significa toda tu atención se centra en algo y a partir de ese algo ves todo lo demás. Eso es entrega. Vigilar el proceso de entrega progresiva, el entrenamiento de entrega progresiva es importante y es necesario. ¿Hasta qué punto estoy yo de verdad realmente comprometido con esa entrega? ¿Hasta qué punto estoy poniendo de mi parte? ¿Hasta qué punto estoy, al menos de forma regular y rutinaria, haciendo algún tipo de comportamiento o pensamiento, llámese práctica o llámese como se llame, que me va acercando o me va un poco habilitando para esa entrega, que siempre es compleja para nosotras las criaturas condicionadas, porque siempre tenemos miles de justificaciones para no entregarnos? Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Amoroso y bendito Señor, el cual siempre nos estás atrayendo, pero somos tan torpes, tan necios, fríos, rígidos, oscuros, insensibles, que ni siquiera sentimos la más mínima real y sincera atracción hacia ti. Gracias por tu paciencia y tu misericordia, así como también gracias porque de una forma u otra siempre estás enviándonos algún tipo de señal, algún tipo de mensaje de las formas más diversas posibles. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govinda Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Janat Narayan